En el país se vive un momento especial. El impacto del virus ha detenido la economía, la ha reducido, ha liquidado casi totalmente el negocio del turismo y ha creado, por las restricciones del movimiento social que se impone para preservar a la población de la contaminación, a quebrar a muchos pequeños y medianos negocios y a reducir incluso la actividad de los grandes centros comerciales. Ha habido una caída de la economía impuesta por la realidad del virus. El gobierno ha recurrido a los créditos para tratar de conseguir los fondos que no puede obtener por ingresos que fiscaliza o que controla con los impuestos. Y eso también tiene un límite. Pero ha ido lejos con los préstamos para tener recursos disponibles. Y ahora crece la presión de la población. Los médicos se rebelan pidiendo que le aumenten la participación en los salarios que devienen de la seguridad social, porque una consulta de un médico de menos de 300 pesos impuesta por lo que administra la seguridad social le ha tenido a ellos durante mucho tiempo muy limitado, y ahora han apelado a comenzar a expresarse organizadamente reclamando un tratamiento distinto en la seguridad social. Pero el impacto de los médicos tiene que ver con la asistencia que hay que darle a la gente. Es decir, que es una acción que, aunque representa un legítimo interés de un grupo, tiene una repercusión que efectivamente atenta contra el interés general de la población que reclama los servicios médicos. Junto con eso, usted se encuentra ahora que hay un esfuerzo en educación. Hay que renovar a sus maestros, es una inversión mayor, plantear la selección y la actualización y modernización de los maestros. Ellos tienen un concurso de 15,000 maestros, pero es para seleccionar, no por el nombramiento, sino por la capacidad competitiva, a los nombrados. Y usted sigue viendo en todos los órdenes, y hay un desafío para inversión, para hacer empleo, para crear oportunidades, y el gobierno tiene cada vez más que recurrir o a empréstito o a endeudamiento interno para abrir oportunidades de trabajo que el virus está liquidando. Es decir, el gobierno tiene una presión múltiple. Primero, la asistencia social para la gente que tiene que vacunarse, y además de vacunarse tiene que tener apoyo y asistencia en los hospitales si la necesitan. Es una presión que no puede evadirla, y aunque tenga que hipotecar el país, está obligado a prepararse para eso. El gobierno lo está haciendo con las vacunas que está trayendo al país para preservar la situación. Pero el incremento de la población para más empleo obliga a que, como no hay iniciativa privada ahora en abundancia, el gobierno tiene que asumir los proyectos de desarrollo en la línea noroeste del puerto de Manzanillo, y ha conseguido un empréstito para eso. Ahora anuncia que va a hacer una inversión de $1,000 millones en Pedernales para desarrollar ahí un nuevo polo turístico del país. Porque Bahía de las Águilas es un centro de atracción inmensa, que los que hemos conocido eso y hemos andado en sus aguas sabemos que es verdad que hay que invertir para desarrollar un polo turístico alternativo, que tengamos uno en la línea noroeste, allá en Montecristi y Manzanillo, uno en Bahía de las Águilas y el otro en Samaná. 3 centros turísticos que conviertan este país, además de ser la primada de América, esta ciudad tenga 3 referencias competitivas en lo que ofrece. Como yo le decía a un amigo, a mi amigo Manuel Lara, que la propaganda de Samaná debe ser el paraíso terrenal, porque ahí era que seguro estaban Adán y Eva, en esa zona de esa región. Ahora, en ese ambiente en que el gobierno tiene que abrir oportunidades para hacer empleo sin tener recursos para financiarlo, es lo que justifica que tengan que estarse endeudando o comprometiéndose para ello. En una situación como esta, entonces, está la demanda de los propios seguidores del oficialismo, que creen que a ellos les toca ser parte del gobierno y entienden que es lento el proceso de renovación de la burocracia que el gobierno encontró para que le abra la puerta a los que participaron pensando que esta era su oportunidad. Es decir, hay una presión social inmensa para el gobierno, con grandes limitaciones,
y con una base material en las demandas que no pueden ignorarse. Junto con ese proceso está entonces la batalla en la seguridad social. En la seguridad social es verdad que hay una entidad donde el empresariado tiene el derecho del veto. Y ahí no pasa nada que atente contra la privilegiada y excepcional situación del empresariado, que en la actividad económica de mayor dimensión del país, que es la política social, en la mayor dimensión del país, el empresariado no invierte un peso. Y a pesar de no invertir un peso, tiene ahí la fuente de mayores ingresos en toda la historia de una actividad económica. Oye, esto pasa en abono a lo que tú dices, y perdóname, en abono a lo que tú dices. En el 2020, las ARS se ganaron 3.167 millones de pesos. 3.167 millones de pesos se ganaron las ARS en el año de la pandemia, de la desgracia nacional. El año de la caída económica, en ello crece como quiere el beneficio. Oye, en un año de una desgracia nacional, ellos se ganaron 3.167 millones. Pero es una muestra de que es la actividad más rentable para el núcleo pequeño de empresarios que controlan la seguridad social, con el derecho al veto para que no le modifiquen las condiciones que le permiten que aún en medio de una crisis como la que vivimos, sus ganancias no tienen en la seguridad social ninguna perturbación, porque esto obliga a una mayor atención social y por lo tanto a un mayor crecimiento del beneficio empresarial. Y los empresarios tienen entonces el monopolio para decidir si se cambia o no. Usted se imagina que ahí no se invierte un peso y tiene una rentabilidad que está blindada hasta contra las crisis sociales que vive el país. Ese ámbito de la concentración del poder entre un núcleo político, lo que escoge la gente, y el grupo económico, esa alianza entre el ejecutivo y el núcleo empresarial hace que haya un dominio reducido de los que deciden aquí la suerte del país para aprovecharla. Entonces esta sociedad se enfrenta, por otro lado, al crecimiento de la conciencia pública. Este no es el pueblo de hace 20 o 30 años que no tenía información más que la que le daban los que lo sometían. Ahora la gente por su cuenta puede saber lo que pasa en el mundo en tiempo real. Tiene más posibilidad de saber cuáles son sus demandas, cuál es la orientación de una petición justa al oficialismo. Ahora, este pueblo con más conciencia vive una opresión social que no puede dejar de mostrarle que este es uno de los países donde la mayor parte de la población está profundamente insatisfecha y marginada de la posibilidad de los elementos para la subsistencia. El PNUD, como decíamos en las conversaciones anteriores, afirma que este país está en una trampa de desarrollo. Y es verdad, estamos en una trampa de desarrollo, enfrentando una crisis con un incremento del desempleo, con un incremento del costo de la vida, cuando reduce la posibilidad de conseguir con qué. Y entonces tú puedes encontrar que Leonel Fernández diga, bueno, hay que subir los salarios, a él no le importan las consecuencias y la demanda. Es verdad, hay que subir, hay que reajustar los salarios públicos y privados, pero eso es parte de la exigencia de la trampa en la que está viviendo este país. En una situación como esta, sin embargo, el gobierno está obligado a asumir que su característica de ser el gobierno del cambio lo obliga a tomar medidas sobre sus instituciones. Lo que decidió sobre la policía, que está en marcha todavía, de coger 21 profesionales para que hagan una propuesta de la policía que necesitamos, estudiando el comportamiento policial en el mundo y tratando de ver cómo se crea una institución civil que sin las prácticas arbitrarias y militaristas pueda ser un eje de la seguridad pública, y eso obliga en primer lugar a mejorar la vida de los policías. Así que es un parte del desafío hablar de la reforma de la policía. Y junto con eso, yo no dejo de destacar el hecho del inicio con el nombramiento de 3 procuradores, del reconocimiento de que la justicia está también podrida, es insegura y debe ser remodelada. Y para activar la emergencia se han creado 3 que enfrenten alguna demanda y están desbordados, más de 500 cambios, y sin embargo ningún ministerio coopera, ni tampoco los ayuntamientos. Entonces este es un país que está en una situación
de convulsión potencial, porque mientras queremos el cambio se dificulta la vida para hacerlo, o en el aspecto político de reordenar las instituciones, el gobierno está actuando con mucha limitación, aunque avanzando en la dirección correcta. Eso de la policía y de la justicia, y ahora de la inteligencia, concentrarla toda y modernizarla para que esté en manos del presidente, son parte de ese proceso de que esto tiene que cambiar o nos lleva el diablo, de que tiene que hacerse un esfuerzo de renovar la institucionalidad y la vida. Y eso no puede hacerse si no hay un coraje en la administración, si entre el seno de la población no hay una comprensión que hay que tratar de propiciar los entendimientos para hacer los cambios, no para atenuarlo ni para postergarlo, sino para impulsarlo. Tenemos que entendernos para impulsar los cambios, no para postergarlo. Y hay una corriente que no quiere los cambios, sino que esto se mantenga porque es muy rentable para ellos. Y ahí está la complicidad estatal con el empresariado. Entonces es verdad que este país está en una trampa del desarrollo. Y en ese sentido, una trampa del desarrollo, el aparato político que es responsable, yo he dicho, se va a reunir mañana. Y yo quisiera que en la dirección política del PRM se comprenda la noción de esa trampa y se sepa que ese aparato político, que es el responsable de la conducción, tiene que asegurar su propia unidad, y la unidad no puede asegurarse con que cada ministro haga lo que le parece o lo que le convenga. Tiene que recurrirse a la plataforma de fondo que nos orienta a todos a tratar de refundar el Estado, de rehacerlo, que es su propia plataforma. Pero el PRM no la ha publicado. Cada quien está empujado a hacer lo que le convenga en este proceso. Y eso camina como un factor que agrava la trampa en la que estamos, no que fortalece la corriente de orientación compartida para enfrentar las dificultades. Por tanto, este es un momento de profunda trascendencia, de gran importancia, que ojalá se entienda así en la dirección política del partido oficial que fue que ganó las elecciones, que tiene que cambiarse. Y el PRM no existe. Ahora mismo y en estos meses el PRM no existe, porque cada quien está adscrito a su función administrativa y no tiene ninguna referencia, ninguna obligación, ningún vínculo, se comporta por la conveniencia, por relación empresarial o con la dirección política o por lo que le conviene. Y eso es un factor profundamente subversivo para que esta trampa explote mañana. Por tanto, el viraje fundamental que tiene que darse en la sociedad tiene que comenzar por la dirección del partido responsable de conducirla. Yo no quiero ver solo a Abinader hablando de cambios. Yo quiero ver a todos los agentes que le acompañan con una orientación de en qué dirección debe empujar el cambio, de cómo debemos crear una visión compartida acerca de acelerar las modificaciones que en todos los ángulos nos llaman y nos presionan. Sin el núcleo básico, no el ejecutivo puro y simple, sino el núcleo básico del poder político son los que están dirigiendo esto. Y las representaciones sociales. Pero ahora mismo aquí no hay ninguna representación con la autoridad de los trabajadores, por ejemplo. Cuando yo veo a Pepe y a otro hablando, digo, eso no representan los trabajadores. Aquí hay un déficit de la representación social de la clase obrera, y lo hay de los maestros también, porque hay una conciencia de cada quien preservar lo suyo, no de hacer el aporte colectivo de cómo la convivencia nos empuje a ir a superar la herencia, no a beneficiar a los promotores que la pregonan. Desde ese ámbito, también en los sectores populares hay una exigencia. Aquí ya no hay organización propiamente campesina, ni de propietarios agrícolas que tenga validez. 3 o 4 que hablan. Aquí solo hay una unidad social que es la empresarial y la política, que es la que dirige el gobierno. Y esas dos asociaciones son las que han concentrado el poder en forma tal que la mayoría de este país, oye, pero que venga Trujillo, porque en definitiva lo que está viendo es una continuidad de la concentración del poder en vez de uno en un pequeño núcleo. Entonces, señores dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, la reunión de mañana no puede ser una reunión burocrática para el cumplimiento, para la divulgación, para aparentar que es verdad que no está muerto el aparato. Debe ser de reflexión
y sacar de ahí la conciencia de que necesita ese partido una visión compartida de verdad para empujar simultáneamente en la misma dirección y una asunción de que la concentración del poder no puede seguir consolidándose como hasta ahora. Incluso en la política de la centralización de la investigación y de la seguridad en manos del Ejecutivo, lo que ha hecho es centralizarse más. No se aborda el problema de la real dinámica de la diversidad, pero centralizada en una orientación de todos los mecanismos del Estado. Hay un déficit ahora y hay que entender la gravedad del déficit en lo que dice el PNUD, de que estamos en medio de una trampa del desarrollo. Ojalá se entienda eso a partir de mañana en el partido de gobierno.